ellos y la utilización de criterios e interpretación, logramos que la información contable sea útil para la toma de decisiones. El concepto de contabilidad dice que es un sistema de información que sirve para la toma de decisiones. ¿Decisiones de quiénes? Decisiones de los propietarios del ente, entendiendo la empresa, el fisco, inversores, potenciales proveedores, potenciales clientes, etc. Entonces, en función de eso es de suma relevancia, suma importancia que el sistema de contabilidad brinde información analítica, exacta, en tiempo y forma, y susceptible de ser comprobable, y que respete obviamente todos aquellos hechos económicos que hayan causado un impacto patrimonial en el ente, ya sea de índole cualitativo o cuantitativo, o sea, que se transforme la calidad del patrimonio o la cantidad, que afecte su cantidad. Bien. Como sé que habíamos, ¿se acuerdan de qué habíamos hablado la clase pasada? ¿Documentos comerciales? ¿Algo dijimos? Entonces, bastante de documentos, ¿no? Bien. Entonces, con eso, la pauta que yo le trataba de estar inculcando en ese momento es interpretación del hecho económico que se revela, o sea, se da a conocer, se muestra a través de los documentos comerciales y los documentos vigentes, y a veces de la interpretación del hecho económico que no tiene documentos, pero que existe y que impacta patrimonialmente al ente, y entonces es susceptible de ser registrable, es susceptible de ser tenido en cuenta y obviamente contabilizado. Bien. Para no hacerlos monótonos, podemos decir, alguno de ustedes me puede decir qué documentos comerciales vimos la clase pasada. Así vamos a hacer un pequeño repasito teórico, lo que se acuerden, para ir calentando motores. ¿Qué documentos comerciales vimos, chicos? Cheque, pagaré, dale. Está bien. Me dicen cheque, pagaré, ¿qué más? Nota de débito, de crédito. Ajá. ¿Qué otro documento comercial es importante? Ajá. Bien. También hablamos de contratos, ¿se acuerdan? Y les dije, todo lo que no está representado por algún documento seguramente está soportado en algún tipo de soporte de papel o magnético, en el cual seguramente lo tenemos en cuenta para registrar, o a veces no hay ni siquiera eso y hay una apreciación del hecho que nos impacta patrimonialmente, y obviamente se traduce en una cuantificación valorativa demostrada a través de una cierta cantidad de pesos, ¿no? La contabilidad contabiliza sumas de dinero, ¿estamos de acuerdo? Para hablar correctamente, para no decir sumas de dinero, valores, elementos susceptibles de ser cuantificados, o sea, ser expuestos en valores monetarios, en moneda de curso legal del país, ¿está bien? Independientemente que algunos entes traducen su información en dólares, en otras monedas, porque lo hacen para su casa matriz, es una transformación de la información. Pero originariamente y obligatoriamente, la moneda de cuenta del país es la moneda de curso legal del país, que en este caso es el peso. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Sí, profe. Entonces, este sistema de información va a ser lo más detallado posible, se va a nutrir de esos documentos comerciales, va a utilizar las normas contables profesionales, las va a utilizar de la mejor manera, y a través de todos esos parámetros vamos a ir acercándonos a la realidad que queremos demostrar y que queremos plasmar día a día a través de los distintos registros contables, que pueden ser en soporte de papel o soporte digital, y yo diría en ambos,
porque algunos son obligatorios aún en papel y otros son obligatorios, estoy hablando de los libros contables, que sean expuestos de manera digital, y es un mix. Lo importante es que esté todo, que no se oculte información, que no se omitan hechos relevantes para la contabilidad susceptibles de ser registrados. Entonces, haciendo este repaso rapidito de lo que vimos la clase pasada, dijimos que la contabilidad obviamente es un sistema de información que sirve para tomar decisiones, que se nutre de los documentos como para saber e interpretar ese hecho económico y darle una cierta valoración monetaria, una cierta evaluación, para hablar con exactitud, y se tiene en cuenta las normas contables profesionales que rigen en el país como para proceder de tal manera o de tal otra en función obviamente del hecho económico que estemos presentes y que esté enfrente nuestro y que impacta patrimonialmente. Bien, ¿qué más hablamos la clase pasada, chicos, para no hacerlo tan monótono lo mío? ¿De qué más hablamos? ¿Se acuerdan? ¿Dijimos algo de la ecuación contable básica, chicos? ¿No? Bueno, todavía esa parte no llegamos. Entonces, tocamos documentos comerciales, dijimos el hecho económico, el hecho que tiene impacto patrimonial. ¿Hablamos de patrimonio neto, de patrimonio? Muy bien, María Eugenia. María Eugenia, lo que me dice, dijimos el concepto de activos y pasivos, y yo que les dije que era de suma importancia saber esos conceptos para ya ir calentando motores para todo el año. ¿Está bien? Para todo el año. ¿Alguno de ustedes, para no hacerlo tan monótono, se acuerda qué era el activo, por ejemplo, como concepto para... Ajá. ¿Están todos de acuerdo con la definición? Ojo con el tema de las definiciones, porque a veces una definición justamente puede definir que algo esté bien o que algo esté mal. Entonces, una muy buena definición me va a poner un límite, me va a poner una pared frente a otra situación que tengo que considerar que es otra cosa. Ojo con eso, chicos. La definición que acaba de decir María Eugenia, ¿es del todo exacta, correcta, o puede ser mejorada y expuesta de una manera un poquito más técnica en función de lo que vimos? Chicos, es lo mismo decir lo que me deben que decir bienes y derechos a favor del ente o de la empresa. ¿Es lo mismo? ¿Es exactamente lo mismo? Si yo le digo bienes, ¿a ustedes qué le viene a la cabeza? Lo que tenemos nosotros. Lo que es propiedad del ente, de la empresa. ¿Se acuerdan que les dije que tengan en cuenta la palabra propiedad, contabilidad? Todo lo que es propiedad de la empresa, obviamente es de la empresa, y todo lo que no lo es, obviamente no lo es, y no lo tengo que tener en cuenta en la contabilidad. Lo anotaré en alguna anotación en particular, pero para la contabilidad no le interesa, porque estaría, si no, mintiendo, esa información no sería exacta, estaría diciendo, sí, este campo dice en el título de propiedad que es propiedad de el Tachito S.A., pero el campo lindero no, por ejemplo, ¿no? Hablando de una propiedad. Entonces, la propiedad, o tengo mercadería que tengo, que es de mi propiedad, que sí me pertenece a la empresa, y mercadería que no lo es. La que no lo es, lo expondré de otra manera, pero la contabilidad no le interesa. No le interesa porque no puede mostrar información que es falsa. Ese tipo de bien no pertenece a la empresa, entonces no lo tengo que tener en cuenta. ¿Está bien? Bien. Entonces, volviendo al concepto de activo
y para ir limándonos de las impurezas, de no tener ese concepto bien claro, sabemos que son bienes. Los bienes que puedo tocar o los que no puedo tocar también son activos, chicos. ¿Me dan un ejemplo de un bien que puedo tocar y uno de que no, un bien que tengan que sea intangible? Estamos hablando de bienes, ¿eh? Los derechos. Los derechos, bienes y derechos. Dijimos que el activo era derechos a favor o en contra de la empresa. A favor. A favor, siempre a favor de la empresa, del ente. Cuando digo empresa o ente es lo mismo, estoy hablando de lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Son maneras de expresar a la organización a la cual le pertenece la contabilidad. Entonces, el activo sería, entonces, el conjunto de bienes y derechos a favor de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque si no, a veces en las otras definiciones parecidas, pero que no son del todo exactas, se me pueden perder todo lo que tengo. Y si yo les digo, sí, tienen los dispensers de agua en consignación, ¿lo tengo o no lo tengo ese bien? Exacto, lo tengo pero no es mío. Fíjense claro, que entonces no es nada más. todo lo que tengo, es todo lo que es un bien que pertenezca a la empresa y puede ser valuado correctamente. ¿Bien? Y hablamos también de derechos en el activo. Derechos a favor, ¿no? Y se acuerdan que yo les dije algo con respecto a cobrar, todo lo que era cobrar, que era activo, ¿se acuerdan de eso? Entonces, se anotan por ahí con un flujo que cuando me aparezca en alguna cuentita la denominación a cobrar va a pertenecer al activo. ¿Está bien? Bien. Y hablando ahora de derechos, ¿me pueden dar algún ejemplo de derecho a favor de la empresa, los cuales representa un activo? Si la definición de activos son bienes y derechos a favor de la empresa, bien, vamos por lo sencillo entonces. Díganme algunos bienes, un ejemplo de bienes que representen activos para la empresa. Caja puede ser uno. Caja. ¿Y qué representa caja? Porque caja, ¿qué representa? Efectivo o dinero. Dinero efectivo, solamente, y subrayo solamente. Todo puede, porque en la caja puede haber muchas otras valores que no son caja, son otros, tienen otra denominación en contabilidad porque me interesa la exactitud en la contabilidad. Entonces, por ahora caja va a representar el dinero en efectivo de la empresa. ¿Qué más, chicos? Estamos en rubros del activo y estamos buscando bienes que yo les dije, bienes tangibles e intangibles. Y me dan algunos ejemplos y también les dije derechos a favor. ¿Qué más? Ajá. Ajá. Eh, Cuando se deposita dinero en el banco y está en una cuenta, ¿de qué tipo, María Eugenia? Una cuenta corriente. Bueno, cuentas corrientes. Está muy bien, María Eugenia. Una cuenta corriente, chicos, ¿saben todos lo que es? Lo que representa en el banco la cuenta corriente. ¿Saben de lo que estamos hablando? Houston, sí, no. Le pregunto a Mariela Valerio, ¿la cuenta corriente qué es del banco?
Bueno, no importa. A ver, Jacqueline, ¿qué es la cuenta corriente del banco? Ah, no los escucho. A ver. Pero no le están dando. Bien. A ver, Maxi. Claro. Entonces, podemos definir que para la operatoria normal de la empresa la cuenta corriente es dinero depositado en el banco justamente en una denominación que se llama cuenta corriente, en las cuales puedo... ¿Qué más puedo hacer con la cuenta corriente, chicos? Pagar deudas Pagar deudas. ¿Y cómo pagarías una deuda con una cuenta corriente en el banco? a través de un cheque. A través de un cheque. Chicos, eso que acaba de decir Máxima, la empresa que hace, deposita dinero en el banco, en su cuenta corriente. La cuenta contable que se va a utilizar va a ser cuenta corriente del Banco Galicia, o cuenta corriente del Banco Ciudad, o cuenta corriente como se llama el banco. Y esa denominación, ese dinero que está en cierto lugar, que en este caso es una entidad bancaria, es una cuenta corriente. Y el banco, por supuesto, el ente puede tener varias cuentas corrientes de distintos bancos, ¿está bien? Todos esos bienes en distintos bancos, fíjense que yo hablé de bienes, entonces todas esas cuentas corrientes, ¿qué serían? Para el concepto que estamos viendo. Activo. Activos. Activos. ¿Estamos bien? Bien, y con esa cuenta, por ejemplo, puedo emitir cheques. Uno de los documentos que hoy nombramos, que la semana pasada también habíamos nombrado. En los cuales necesariamente para emitir un cheque la empresa, para dar un cheque en pago, tiene que tener cuenta corriente con dinero en el banco. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué otros ejemplos tienen de activos del ente o de la empresa? Bienes y derechos a favor del ente. Dijimos la caja como dinero efectivo. Dijimos la cuenta corriente del banco, o sea, dinero que está en un banco con otro nombre, como cuenta Documentos corriente. a cobrar. Me dicen acá cuentas a cobrar. Ahí estaba contando algo María Eugenia, pero no tiene audio tampoco. Se ve que Rodar. Claro, algo que dijo María Eugenia importante, dijo, la empresa recibió, por ejemplo, pagaré. ¿Está bien? Recibió pagaré, o sea, tiene en su poder pagaré. Tiene en su poder un documento a cobrar. Sí, ¿Está bien? sí, Entonces, si es algo a cobrar, es un activo. sí, Todo documento a cobrar, entonces puedo decir que es una cuenta más del activo. sí, Justamente porque es a cobrar y es un documento sí, representativo del pagaré, a favor de la empresa, ¿no? Pagaré siempre a sí. favor de la empresa. Y ahí tienen otro ejemplo de un activo. ¿Y qué otro activo se les ocurre que pueda existir? No importa el nombre de la cuenta. Si me doy cuenta que es un activo que pertenece al ente.
Bien, María Eugenia ahí acotó, dijo muebles y rodados. Rodados, obviamente, sí es el nombre de una cuenta contable que representa ¿qué? La propiedad de la empresa. Vehículos de la empresa. Fíjense que al dinero le llamamos caja, el dinero efectivo. A los vehículos los llamamos rodados y nos estamos poniendo un poquito más técnicos. Todo eso, nombrecito que yo estoy dando ahora, son nombres de cuentas contables. Son lo que van a utilizar de acá hasta que termine el curso. ¿Está bien? Se va a denominar cuenta contable aquel concepto representativo del hecho económico en el que estemos inmersos, en los cuales, por ejemplo, si compré un vehículo, seguramente va a intervenir la cuenta rodados. Si lo pagué en efectivo, va a intervenir la cuenta caja. ¿Me van siguiendo, chicos? Si pagué mitad y mitad, va a intervenir la cuenta corriente del banco en forma de disminución. Y efectivo. Y efectivo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otros activos conocen de la empresa? Jacqueline Soto dice máquinas, edificio, herramientas. Bueno. Todo eso, fíjense que no tienen que dudar y fíjense que tienen características de bienes. La maquinaria, son muebles y útiles, ¿sería? Muebles y útiles, por ejemplo, no sé, el escritorio y las sillas, ¿está bien? Sí. Y ustedes... Ajá. Ahí hay una cuestión de significatividad. Y yo cuando a veces digo algún concepto es porque está por ahí, es un principio contable generalmente aceptado, y ahí, como tiene tan poco valor representativo de forma unitaria, por ejemplo, las lapiceras, se tratan como gastos directamente, independientemente que estén después a disposición en un pequeño almacencito para su utilización, por ejemplo, las resmas de papel, las lapiceras, porque tienen poco valor. Si bien es cierto que son bienes, pero su valor no es tan significativo como, por ejemplo, una maquinaria. Tienen un tratamiento y ya directamente y se van a consumir. Ojo, porque un activo es un activo hasta que se consume y se transforma en un gasto. En este caso, directamente, como es su valor es tan pequeño y está destinado rápidamente a ser consumido, imagínense las resmas de papel, las lapiceras, todo lo que es pequeño, eso se trata como gasto. ¿Qué otros bienes más representativos de valor? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Te quería hacer una pregunta, ¿viste? Porque Daniela quiere ir al teatro conmigo mañana. Ortega Daniel tiene... ¿Cómo? No escuché lo último que me dijeron, está muy bajo el sonido. Ah, porque... Sí, perdón, ya lo apagué, perdón. Sí, me decían, estamos viendo bienes, me dijeron vehículos, me dijeron maquinarias, ¿qué otros activos reconocen del ente de la empresa? Estamos en bienes y derechos. A favor del ente. ¿Puede ser personas que nos deben dinero a la empresa? Aquellas personas que nos deben dinero, o sea, al ente, a la empresa, distintos sujetos que le deben dinero. Entonces tengo un derecho a favor, entonces tengo un activo, tengo un derecho de cobro, sea por actividad comercial, actividad financiera, o sea, si les vendí algún bien o servicio o nos deben por alguna causa. El análisis es sencillo. Tengo un derecho a favor, entonces tengo un activo. ¿Está bien? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más reconocen como bienes y derechos a favor del ente? ¿Y documentos a cobrar puede ser? Sí,
documentos a cobrar y ahí es el nombre de una cuenta contable que se llama documentos a cobrar y el más representativo de esa situación es el pagaré a favor de la empresa, ¿no? Ujú. Entonces, ahí cuando estemos en presencia de que me están pagando algo y me entregaron un pagaré a favor de la empresa, seguramente voy a utilizar esa cuenta, porque es la más representativa de esa situación y no otra. Ujú. Bien. Supónganse ustedes que en la empresa de Jacqueline le entregan varios pagarés. O sea, pónganse que vendió y le entregan varios pagarés para cobrar, ¿no? A favor de la empresa. Estamos en presencia de qué, chicos? Cheques, perdón. Me expresé mal, cheques. Le entregan distintos cheques a favor de la empresa. ¿Estamos en presencia de qué? ¿De banco? ¿Cómo? ¿Banco? Sí, seguramente lo voy a tener que ir a depositar. Es un derecho a favor, ¿es cierto lo que digo, chicos? Sí, Es a favor del ente. ¿Tiene las características entonces de activo? sí. Sí. Bueno, pero ahí no es lo mismo tener un pagaré que un cheque que dinero efectivo. No es lo mismo. Como no es lo mismo, me interesa diferenciarlo. Y como lo tengo que diferenciar a la fuerza, ahí la cuenta que se va a utilizar, aprovechando el ejemplo, es no, valores a depositar. Siempre van a usar valores a depositar. Otra cuenta no van a usar. Valores a depositar se utiliza siempre que la empresa reciba cheques a favor. Bien. Todo esto que estamos nosotros nombrando se va a denominar plan de cuentas, que van a ser la descripción de las distintas cuentas contables, lo que representa y de qué naturaleza es. Son cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio neto. Por ahora nosotros ahora estamos viendo las de activo. ¿Está bien? Y me estoy quedando ahí, estoy haciendo un pequeño desarrollo, haciéndolos participar, así no nos dormimos ninguno. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de algún otro ejemplo de bienes y derechos a favor del ente? Bueno, está muy bien, está muy bien. Entonces, para la contabilidad es de suma importancia que yo me dé cuenta si tengo bienes y derechos a favor del ente y de clasificarlos como activos. Después veremos qué pasa con los activos, cómo se registran. Pero en principio, darme cuenta de eso. Vamos a otra cuestión. También hay cuentas del rubro del pasivo. Los pasivos. Y el pasivo, ¿se acuerdan que yo dije algo como concepto? ¿Qué representaba para la empresa el pasivo? La clase pasada habíamos llegado a ese concepto, ¿se acuerdan? ¿O no lo llegamos a ver? Si no, díganme. ¿Las deudas representan? Representa las deudas, las obligaciones de la empresa y las deudas de la empresa siempre van a ser pasivos. ¿Puedo definir entonces que todo lo que tenga a pagar siempre va a ser representativo del pasivo? Sí. ¿Es correcto lo que digo? Sí. Bien. Jacqueline me dice que son los compromisos y obligaciones asumidas por el ente con terceros. Bien. Bien. Entonces, ya tenemos dos definiciones. Tenemos el activo, tenemos el pasivo y ahora les voy a mostrar algo que les comenté anteriormente. Espero que salga lo mejor posible. Y tengo una hoja en blanquito. Nosotros vamos a representar el activo. Sí. Vamos a utilizar lo que se llama, de acá y hasta que termine la materia, la ecuación contable básica. Ecuación contable básica.
la cual va a estar representada por el activo igual al pasivo, que ahora se los pongo, más el patrimonio neto. Con esta ecuación vamos, chicos, ¿la ven bien? El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Sí, profe. Con esta ecuación nos vamos a manejar. Fíjense que esta ecuación es tan importante que en un estado contable, al finalizar el ejercicio, porque la contabilidad recaba información día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, la expone de una manera determinada y después, como consecuencia de todo ello, al finalizar el año, saca las fotos al 31/12 y se elaboran los distintos estados contables, y uno de los estados contables fundamentales es el estado de situación patrimonial, que presenta estas características. Tiene la exposición del activo y del otro lado la exposición del pasivo más el patrimonio neto. Fíjense que con una simple ecuación elaboro un estado contable. Pero bueno, los metí al finalizar todo. Por ahora vamos a ver la ecuación contable básica. Vamos a empezar a jugar con ella. Yo les dije que el activo son los bienes y derechos a favor del ente. El pasivo son las deudas. Si quiero saber el patrimonio neto, hago un pase, porque acuérdense que esto es una ecuación, entonces voy a tener que el activo menos el pasivo me va a dar lo que representa el patrimonio neto. Espero que se vea. Ahora cambio de fibrón. Chicos, ¿lo ven? Arrancamos con esta. Hice un pasaje de término. El activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto, que era lo que yo estaba buscando. Están muy calladitos. Es la diferencia. Es la diferencia. Entonces, les estoy introduciendo conceptualmente el concepto de patrimonio neto. El patrimonio de un ente o de una persona es el todo. En cambio, el patrimonio neto es la diferencia entre el activo menos el pasivo, como definición de patrimonio neto. Se lo anotan a fuego por ahí. ¿Está bien? Sí. Bien. Toda empresa, los famosos elementos que yo les decía que la contabilidad se va a utilizar como para ir agrupando los activos por un lado, los pasivos por el otro, las cuentas de patrimonio neto por el otro. Pero cualquier empresa, ¿cuál es su finalidad de creación? Cualquier ente, cualquier empresa. ¿Para qué se crea una empresa, chicos? Para satisfacer las necesidades. Para satisfacer necesidades. ¿Qué más? ¿Para qué crean una empresa? Para obtener Jacqueline me dice, para tener ingresos, justamente. Para obtener fin de lucro. Ojo que en la contabilidad también puede hacer los registros de entidades que no tienen fin de lucro, pero hay que controlar los ingresos y gastos de ese ente que no tiene fin de lucro. Pero cualquier empresa se crea justamente para obtener ganancias, para obtener ingresos. Y no todo en la vida es color de rosa, y seguramente si quiero obtener ingresos, ¿qué voy a tener que sacrificar? O sea, la idea es ganar, sí, crear una empresa para obtener ingresos. Pero ¿qué tengo que soportar como empresa? Cualquier Riesgo.
¿Cómo? El riesgo El riesgo y soporto las pérdidas, también. los resultados negativos. Entonces, soy creada, o sea, la empresa es creada para obtener ingresos, pero tiene que soportar las pérdidas, tiene que registrar también los resultados negativos. Entonces, la ecuación contable ampliada, vamos a cambiar de papel así no los vuelvo locos. Sería el activo es igual al pasivo. Y voy a cambiar de... Espero que se pueda ver. Repetí lo de antes. El activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Y en el tiempo Menos resultados negativos. voy a sentir los beneficios de los resultados positivos y voy a sufrir los de los resultados negativos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para la contabilidad es fundamental esto. ¿Por qué? Porque simplemente con esta ecuación empieza a exponer toda la información económico-financiera y de impacto patrimonial. Fíjense con la sencillez que actúa, aunque parezca tan complejo la exposición, la utilización de cuentas, fíjense desde dónde nace esa idea y por qué lo hace y por qué aglutina. Justamente es para simplificar y para entender. Bien. Entonces, por un lado, me interesa saber los activos, los bienes y derechos de la empresa, el activo. Luego saber su nivel de deudas, sus pasivos, su endeudamiento, sus obligaciones. Chicos, ¿me van siguiendo o estoy hablando chino? Sí, Sí. profesor. En el nacimiento de la empresa, o sea, en el momento 1, acuérdense que para medir cualquier cosa, siempre tengo que arrancar de algo. Si tienen que medir una medida o una distancia, van a arrancar de un punto. En el punto inicial, cuando nace la empresa, en el momento 0, seguramente varias personas se juntaron y aportaron cierto dinero, ciertas propiedades, etcétera, etcétera, para crear la empresa y aportar lo que se llama capital. Ese capital, su naturaleza es de patrimonio neto. Y ahí es donde nace y es donde la empresa se posiciona y empieza a darse cuenta si ganó o perdió en la sucesión en el tiempo. Desde que empieza la línea temporal, desde el momento 0 en adelante. Chicos, ¿me van siguiendo lo que digo? Sí, profe. Bien. ¿Y Es qué les cuando se crea la sociedad y genera todo ese capital. Claro, en ese momento Bienes. se aporta ese capital. Más adelante se puede aportar parte de capital, pero yo estoy hablando del momento inicial. Después, ¿qué pasa después? Lo analizaremos después. Sí. En ese momento, esa cuenta principal de patrimonio neto se va a denominar capital social, que es con lo que arranca la sociedad. Ni más ni menos. Y a partir de ahí me voy a dar cuenta si gana o pierde a medida que el tiempo va corriendo. ¿Está bien? Para ello, seguramente voy a registrar sus resultados positivos y voy a registrar sus resultados negativos que me modifican esa ecuación contable y obviamente la empresa va a dar ganancias y pérdidas en función obviamente de lo que suceda, cómo se vaya sucediendo en el tiempo. ¿Dudas con lo que acabo de explicar? No. Bien. Entonces, hablamos de cuentas del activo, lo que representa el activo, son los bienes y derechos de propiedad del ente. Hablamos de los pasivos, las deudas,
y obligaciones de la empresa. Ahí Jacqueline algo acotó, pero no llegué a leer, si lo puede repetir porque veo sus carteles, pero no la veo a ella. Si puede prender la cámara, así aparece al principio, y si la puedo escuchar. Ese es otro tema. No entendí la pregunta. Vos tenés el activo acá, tenés el pasivo acá. Me voy al anterior, por suerte no lo borré. La diferencia entre el activo menos el pasivo es el patrimonio neto. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí fíjense que todavía no le agregué ningún tipo de modificación de resultados acá, ¿eh? Luego, en el tiempo, voy a tener resultados positivos y resultados negativos que me afectan el patrimonio de manera cuantitativa, perdón, en cantidad. ¿Está bien? ¿Me siguieron lo que dije, chicas? Lo que trato de decirles en criollo es, sí, a medida que pasa el tiempo, gané y perdí. Gané y perdí. Y a ver cuánto me quedó. En el balance de eso, seguramente pude haber ganado, entonces el resultado es positivo. Pero también puede suceder que el resultado puede ser negativo. Entonces, siempre, como es dinámico, voy a estar registrando los resultados positivos y negativos. En realidad, registrar todo en las registraciones. Lo que pasa con el activo, lo que pasa con el pasivo, lo que pasa con el patrimonio neto, que tanto no se mueve, porque acuérdense que de algo tenemos que partir como para saber si ganamos o perdemos. Y el nivel de, por ejemplo, de ventas. El nivel de ventas de una empresa, o sea, las ventas de una empresa, ¿qué les parece que es de todo esto? Las ganancias. Son ganancias, son resultados positivos. Siempre las ventas, y eso ahí grábenselo a fuego, es una cuenta de resultados positivos. ¿Por qué? Porque justamente vendo con el ánimo de obtener ganancias, ya sean productos o servicios, ¿está bien? Entonces, siempre la cuenta venta va a ser representativa de resultados positivos y van a ser tratados como cuenta de resultado positivo. Pero también les hablé mucho del sufrimiento de las empresas con las cuentas de resultado negativo. Por ejemplo, los sueldos a pagar, los sueldos de los empleados, los distintos costos y gastos que soportan en función de su actividad. Todo eso son resultados negativos. La energía que se consume, los servicios que se pagan, todos aquellos gastos que son muchísimos, todos son resultados negativos. ¿Está bien? Esto es lo que disminuye. Todos son resultados negativos. Porque cualquiera de estos conceptos puede aumentar o disminuir. ¿Qué significa aumentar o disminuir? Si yo me compro un auto y tenía un auto anteriormente, me aumenta. Si tenía una deuda y la pago, seguramente me está disminuyendo. Sí. Si me endeudo, ahí me está aumentando el pasivo. Y así sucesivamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué vimos? Repasando todo. Dijimos que la contabilidad es un sistema de información, que sirve para tomar decisiones. Dijimos que vamos a respetar el tema de la ecuación contable básica y no me lo olvidan nunca más. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, y si yo les preguntase ¿qué es el patrimonio neto? Por ahora me tienen que decir, es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Por eso, siempre en rasgos generales, ustedes van a escuchar, por ejemplo, vamos a ver el patrimonio
de Mayra Yanela Sequeira, que no la escuché. Veo acá su fotito, pero desconozco, sí, no sé, no la escuché nunca. Vamos a hacerla participar. Vamos a suponer que Mayra, su patrimonio, ¿no? Acuérdense que hay una diferencia fundamental entre patrimonio y patrimonio neto. ¿Estamos de acuerdo? Por algo uno se llama de una forma y por otro se llama de otra. Su patrimonio, no dije neto. Es la primera clase ahí que se conectó Mayra. Bueno, bienvenida al grupo. Supongamos que su patrimonio se compone de, y la empresa se llama Mayra S.A., ¿no? Para hacerlo contable. Pero es aplicable perfectamente lo que digo a una persona, ¿no? Una persona física. Bien. Su patrimonio se compone solamente de un vehículo, en la situación 1, y la empresa se crea con el aporte de ese vehículo, que vale 1 millón de pesos. Entonces, el patrimonio de Mayra, si bien obviamente es un activo y va a ser tratado como activo, bla, 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 después van a ver en la creación de la empresa el tratamiento. Yo estoy hablando ahora del patrimonio. ¿Su patrimonio está compuesto de qué? Mayra, ¿tenés sonido? Houston. Bueno, Mayra ahí se le comió la lengua del ratón. No tiene, me parece. No tiene. Lo que decía es que el patrimonio de Mayra va a ser solamente ese vehículo. Ese es el patrimonio. Pero yo le agrego una situación nueva, adicional, y digo, Mayra, cuando dijo que tenía tal patrimonio, dijo sí, que el vehículo valía 1 millón de pesos, es su patrimonio, su único patrimonio, pero debe las patentes de arma. ¿Está bien lo que digo, chicos? ¿Es lógico lo que digo? ¿Puede pasar? Sí. Sí. Entonces, ya la nueva situación en la cual ¿qué agregué? Pasivo. Pasivo. Yo agregué pasivo. Entonces, su patrimonio va a estar compuesto de su activo, que va a ser el vehículo, y aparte su deuda, que va a ser pasivo. Dije bien, dije activo, dije pasivo. Entonces, el patrimonio, acuérdense que no dije patrimonio neto, dije patrimonio. Su patrimonio va a estar compuesto de 2 cuestiones, el activo y el pasivo. Y si tuviera 20 autos y 200 deudas, su patrimonio serían 20 autos y 200 deudas. Y así como con los que se le ocurre, si fueran 300 departamentos, 20 autos, 53 computadoras y todo lo que haya nacido la empresa y se haya aportado de manera inicial, ese activo vendría seguramente también, o no, con algunos pasivos. Lo que les trato de decir que no necesariamente en el inicio de una sociedad se aportan solamente activos. También se pueden aportar deuda. ¿Está bien? Bien. Por eso se habla de que, ¿qué me interesa? Me interesa el patrimonio neto. Me interesa saber la diferencia entre el activo y el pasivo. Porque ahí me está dando exactamente, genuinamente, cuánto realmente se está aportando. Porque si yo aporto un vehículo que vale 1 millón de pesos y debo de ARBA 2 millones, es superior la deuda al bien. ¿Estamos de acuerdo? Y si fueran muchos bienes, imagínense. Bien. ¿Vamos bien con lo que estamos hablando, chicos? Sí, profe. Por eso, en la definición, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, y si me interesa saber qué es el patrimonio neto, es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Bien. Luego, en la actividad de la empresa, como me dedico a vender servicios o bienes, y para eso creé la empresa,
el fin de lucro, esto me va a ser modificado por los resultados positivos. Y también voy a soportar los resultados negativos, porque necesariamente voy a tener que considerar todo en la contabilidad como para que me cierre todo y exponer lo mejor posible la situación justamente patrimonial de la empresa, darme cuenta si perdí, gané, que es una de las funciones fundamentales de la contabilidad en un lapso de tiempo, y ver cómo se compone, por ejemplo, mi nivel de deudas, mi nivel de bienes, cuánto vengo gastando. Fíjense cuántas cosas puedo ir sabiendo, obviamente teniendo un método de registración, un método de seguimiento y exponer la información de la mejor manera. Bien. Volviendo un poquito a lo que hoy habíamos arrancado, que nos habíamos posicionado en la parte de activos. ¿Se acuerdan? Bienes y derechos, dijimos que eso eran activos. ¿Me pueden dar algún ejemplo de obligaciones o deudas de la empresa? Y ya estamos con los pasivos. A pagar. Lo que dijo María Eugenia, perfecto. Todos los servicios que sean a pagar son, chicos, pasivos. ¿Por qué? Porque todo lo que sea a pagar va a ser pasivo. Y ella calculó que... ¿A qué te referías a servicios, María Eugenia? Luz, por ejemplo. El servicio de DESUR, si lo tengo a pagar, lo debo, y si lo debo como empresa, tengo un pasivo. Ese es el razonamiento que quiero, chicos. Razonen con los conceptos de esa forma. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de servicios distintos a DESUR podés tener? Proveedores Proveedores. ¿Proveedores de qué? y de materia prima, De materia prima, de mercancía, también mercadería. de mercadería. Siempre proveedores, y eso ya anótenselo para que les vaya sirviendo y no equivocarse. Siempre se utiliza proveedores cuando sea por compra de tanto de mercadería o materia prima. Y obviamente estamos hablando de deudas, entonces la empresa, justamente el proveedor las proveyó y la cuenta que se utiliza es proveedores. Valga la redundancia. Si la empresa le debe a otros, que no es mercadería o materias primas, no utilizo proveedores. Nunca. Porque proveedores justamente me interesa saber y diferenciar a quién le debo con respecto a lo fundamental para la empresa, que son las mercaderías y las materias primas para tanto la producción o la reventa, en el caso de que no sea una empresa productiva, sino de reventa. Fundamental, porque yo dependo de que ellos me provean para seguir la cadena de generación de ingresos. ¿Vamos bien, chicos? ¿O estoy hablando chino? Sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras deudas se acuerdan del ente? Acreedores podría ser. Acreedores, ¿a qué te referís? A personas que le debemos dinero o por otros motivos que no sean de mercadería, ¿entiendes? Claro, por otros motivos que no sea de mercadería, si le debo, son pasivos, ¿está bien? ¿Qué más? ¿Qué otras cuentas de obligaciones representativas conocen? Cuando, acuérdense si leen los noticieros, se habla del costo laboral de la empresa argentina, que es muy pesado, ¿no? Las cargas sociales, o sea, algo que el Estado me obliga como empleador a pagar, fíjense que dije algo fundamental, a pagar, y me obliga, obligación, fíjense mi terminología.
esas cargas sociales a pagar, que tengo a pagar, no las que pagué, las que tengo a pagar son justamente pasivos. Y esas cargas sociales se disparan en función, vamos a tener una clase de liquidación de sueldos más adelante, ¿no? Obvio. ¿Me dispara qué? Las cargas sociales. Los sueldos que tengo a pagar, no los que pagué, los que tengo a pagar, entonces ahí tienen otros pasivos. Está bien que se devengan los sueldos, se devengan día a día, porque hay personas que cobran por mes y otras que cobran por día. Entonces, día a día. Y todo lo que tengo a pagar, como para el razonamiento de ustedes, son pasivos. El tratamiento contable es pasivo. Todo lo que yo les estoy diciendo es para interpretar el hecho económico, que yo les diga, pasa tal cosa, tal otra, acá debo, acá cobro, acá pagué, acá no pagué. Bueno, todo ese razonamiento yo lo estoy inculcando de a poquito, lo estoy adentrando de una manera de pensar contable y de interpretar justamente para que no se equivoque. Bien. Y ahora estamos con las obligaciones del ente. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo? Bueno, no están ustedes a nivel todavía como para ver el tema IVA crédito e IVA débito. Pero si la cuenta se llama IVA a pagar, ¿qué les parece que sería? Sería un impuesto pasivo. Claro, porque dice a pagar. ¿Está bien? Por ahora quédense con esa parte. Después el mecanismo del impuesto tiene una parte de débito y crédito que no se las voy a explicar porque no están a nivel todavía. Calculen que están en segunda clase, pero quédense con la parte de el IVA a pagar, es un pasivo. Bien, sigamos. ¿Qué otras obligaciones? Estamos viendo pasivo. ¿Qué otras obligaciones reconocen? Los préstamos bancarios. ¿Se escucha? Mariela, sí. Mariela me dice los préstamos bancarios. Obviamente que la obligación es en contra de la empresa, es claramente un pasivo. Préstamos bancarios a pagar. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más, chicos? Todo lo que sea a pagar va a ser pasivo. ¿Está bien? Toda aquella obligación que tenga para cumplir, pues no necesariamente a veces a pagar, es a cumplir, o sea que tengo una obligación también, entonces voy a estar en presencia pasivo, porque tengo una obligación. ¿Está bien? Sí. De entregar una cosa, del análisis que sea y que sea una obligación. Por eso el pasivo es bien amplio, dice deudas y obligaciones. Contra del ente, todo lo que sea a pagar, para decirlo en criollo. Bien. Vimos el activo como bienes y derechos a favor del ente, vimos el pasivo, dijimos que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo menos el pasivo, ¿estamos todos de acuerdo? Bien. Hoy yo les nombré, cuando les dije rápidamente, el tema de resultados positivos y resultados negativos. Y les dije que la empresa se crea por algo, ¿se acuerdan? Agregar ingresos. Generar ingresos. Bueno, la cuenta fundamental del resultado positivo en cualquier empresa, o sea, de servicios o producción de bienes, es ventas. Ventas. Esa es una cuenta de resultado positivo y no se vayan a equivocar nunca con esa naturaleza de la cuenta, porque si no me están diciendo no entiendo nada de contabilidad, no entiendo nada de economía, no entiendo nada de nada. No me hagan eso, chicos. No me pongan distinta la cuenta de venta a resultado positivo. Bien. Y ahora estamos con resultados positivos de la empresa. ¿Qué otra cuenta se les ocurre? Puede ser representativa o qué otra situación puede ser representativa de resultados positivos para la empresa. No necesariamente necesito la cuenta, necesito la concepción o qué ustedes se imaginan que puede ser resultado positivo para la empresa.
entendiendo resultado positivo aquellos que son generadores genuinos de resultados positivos y negativos el efecto inverso. Pero bueno, yo le dije uno que es venta. ¿Qué otro se les ocurre? ¿Alquileres puede ser? Alquileres. Alquileres. Alquileres ganados, resultado positivo. Ojo con la cuenta alquileres, ya los vengo adelantando, porque si fuera alquileres a cobrar, claramente es un activo. ¿Por qué? Porque dice a cobrar. Ahora dice alquileres ganados, va a ser un resultado positivo. Y hoy si dijera alquileres perdidos, De pérdida. resultado negativo. Entonces, utilicen esos atajos. Cuando una cuenta diga en su composición, y esto es de mi autoría, y su apellido, porque yo le denomino apellidos a esa parte, diga ganados, va a ser una cuenta de resultado positivo, y cuando diga perdido va a ser una cuenta de resultado negativo. Su naturaleza me refiero. ¿Cómo la clasifico? No me vayan a poner intereses perdidos como cuenta del activo, los mato directamente. ¿Está bien? ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra cuenta? Porque hablamos de alquileres, yo creo que les dije intereses, ¿no? Se me escapó por ahí. Intereses ganados, intereses perdidos, bueno, el mismo criterio. Bueno, a grandes rasgos vimos el activo, vimos el pasivo. Yo les dije la cuenta fundamental de patrimonio neto es capital. Y eso grábenselo a fuego, capital. De patrimonio neto hay muy poquitas cuentas, pero son recontra importantes. Y capital, no se me equivoquen en la naturaleza de la cuenta. Capital siempre es de patrimonio neto, pero ¿por qué? Porque justamente el capital social, al momento cero de inicio de la empresa, es aquello que aporté y con lo cual empiezo a medir cuánto gané o perdí en el tiempo. Entonces, esa cuenta se va a denominar capital y es de patrimonio neto. Cuando veamos las reglas de registración, se van a dar cuenta que tienen tratamientos distintos. Las del activo se registran de una manera, las del pasivo de otra manera, las del patrimonio neto de otra manera, las de resultados negativos se registran de otra manera y las de resultados negativos se registran de otra manera. Y me refiero al registro en el libro diario. Y estoy mirando la hora y se los enuncio solamente. El libro diario, justamente el nombre lo indica, va a estar en un registro de 2 columnas. Una columna se va a llamar debe, en otra ver, se va a registrar de manera cronológica, por eso se llama libro diario, de manera diaria. Este libro es, por supuesto, obligatorio en todas las empresas, lo dice el Código de Comercio, y en función de este libro, que lo vamos a ver nosotros muchísimo, hoy se los enuncio solamente, hay una manera de anotar las cuentas que estuvimos mirando a grandes rasgos y anotar de otra manera determinada su valuación. Valuación de lo que estemos tratando y que parte de la premisa de partida doble. ¿Qué significa partida doble? Que el debe siempre va a ser igual al haber. Si yo registro una cierta valoración acá, va a estar la misma valoración, su sumatoria me refiero, en la otra columna. El debe siempre va a ser igual al haber, como regla fundamental de la contabilidad. Bien.
segundo. Vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan para ver algunas. A ver. Si puedo. Ahí. Bien. ¿Ven lo que está en pantalla, chicos? Sí. Bueno. Esto mismo ustedes lo tienen en la plataforma. Entonces vamos a mirar en estos minutitos para ir reviendo lo que hoy estuvimos masticando como conceptos, presentando. Dice, dinero en efectivo. ¿A qué rubro pertenece? ¿Es del activo? ¿Es del pasivo? ¿Patrimonio neto? ¿A todos? ¿A ninguno? ¿Qué les parece? Activo. Yo, Activo. Y si les preguntara por qué, ¿por qué es del activo? La propiedad de la empresa. El dinero efectivo es un bien. Entonces, como el concepto de activo, ¿cómo es, chicos? ¿Me lo dicen? Exacto. Si cae dentro de ahí, no dudan y saben que es un activo. No, y si es uno, no es el otro, obviamente, ¿no? Bien. ¿Vamos al siguiente? Lo voy a poner arriba de todo, así, espero que lo vean todos. Estoy acá, ¿eh? Dice, suma de dinero a recibir por venta de bienes y servicios a clientes. Activo. Suma de dinero a recibir por la venta de bienes y servicios a clientes. ¿Están todos de acuerdo que es de activo, de pasivo, de qué? Sí. Perfecto. Chicos, ¿vamos bien? ¿O alguno les presenta alguna duda? Ahí estoy bailando por lo importante que tienen que tener en cuenta. Dinero a recibir, ¿por qué? Porque vendí bienes y servicios. ¿A quiénes? A clientes. Entonces, claramente estoy en presencia de un activo. ¿Qué más, chicos? A ver, vamos al siguiente. Uy. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer esto? Así no me quedo sin voz. Léanlo bien y utilicen todo, por eso los estoy atajando. Utilicen todos los conceptos que yo les di. Es un pasivo. Esto es de un activo, esto es de un pasivo, esto es de un patrimonio neto, esto es un resultado negativo. Que les cierre perfecto y por qué, y razónenlo. ¿Alguien que lo pueda leer y lo vamos analizando? ¿Chicos? ¿es un pasivo? Yo siempre cuando me digan así, les voy a decir, ¿pregunta o afirmación? Afirmación. Afirmación. ¿Están todos de acuerdo? Porque esto estamos haciendo un pequeño juego para que no se me duerman y compartiendo estos minutos. ¿Están todos de acuerdo con lo que dijo? Sí, sí es un pasivo porque sale de nuestra... ¿El hecho de que salga lo define como pasivo? Y estaría pagando. Dice, lo leo despacito. Suma de dinero entregada, ¿por quién? Por la empresa. ¿A quién? A un proveedor. A un proveedor. Uh-huh. Para la futura
compra de mercadería. Y lo leo otra vez muy despacio. Suma de dinero entregada ¿a quién? A un proveedor para la futura compra de mercadería. Las preguntas que se tienen que hacer. ¿Me ingresó la mercadería? No. No. No me ingresó la mercadería. ¿Entregué dinero? Yo, empresa, sí, entregué dinero. ¿A quién? A un proveedor de mercadería. ¿Está bien? Sí. Dice futura compra de mercadería. ¿Qué estoy teniendo ahí? No se me adelanten, analícenlo bien. Tengo un derecho a favor, tengo una obligación, tengo un resultado positivo. ¿Cómo? Exactamente. Fíjense que algo que parece una cosa puede ser otra. Por eso es fundamental el tema de los conceptos bien claros que es una cosa y que es otra. ¿Por qué? Porque dice suma de dinero entregada ¿a quién? A un proveedor. Para la futura compra de mercadería. No compré, o sea, sí, ceñé. Tengo el derecho ¿a qué? A que me entreguen la mercadería. Tengo el derecho. Tengo el derecho. Es un activo. Es un activo. Este es un poquito heavy para esta hora, pero bueno. Vamos uno más y ya los dejo tranquilos. Dice, camioneta utilizada para distribuir mercadería. Activo. Activo. Bien. Fíjense que los que traté de mostrarles, hay un montón ahí después, si quieren mírenlos, o después igual lo vamos a ver en clase, pero algunos muy fácil conceptualmente, y fíjense cómo les costó el anterior. Justamente a eso a donde apunto. En el análisis tengan muy en claro, y por eso la justeza de saber perfectamente los conceptos y desde dónde parte un concepto hasta dónde llega y lo más fino posible tener asimilado hasta cuánto abarca. ¿Fui claro o los confundí mucho, chicos? No fue claro. Fue claro. Bueno, dejo de compartir, vuelvo acá con ustedes. ¿Dudas y inquietudes, chicos? No. No. Bueno. ¿Les mentí cuando les dije que hay que saber los conceptos y después es todo análisis? No. Razonar. Razonar. No me hagan el agua cuando me dicen el activo, algo distinto a bienes y derechos a favor. No. Me dicen algo distinto a eso, ahí le van a estar errando. Yo sé que capaz quieren decirlo, pero es como decir algo cuando en realidad están diciendo otra cosa. Tienen que, desgraciadamente, ahí ser lo más técnico posible, pero para ustedes mismos. Porque si no, después se les puede caer la interpretación de una situación, un hecho económico como recién. Analizar, che, tengo algo a favor acá. Tengo algo a favor. Y si tengo algo a favor, el concepto de activo me dice a favor de la empresa. Entonces tengo un activo. Tengo un activo, cuando en realidad parece otra cosa, pero tengo un activo. Tengo el derecho a que me entreguen la mercadería. Tengo un activo. Bueno, si no hay dudas, inquietudes, les digo, pasen lindas Pascuas y nos vemos la clase próxima, que creo, ojo, no sé ustedes qué saben, me parece que es presencial. Algo leí por ahí. No sabía. No estábamos enterados. Me parece que es presencial. Ahí cualquier cosa, seguramente, si mal no recuerdo, no creo que porque... A ver, ¿por qué les digo esto? Porque me llegó al mí el mail, lo leí muy por arriba, y obviamente la semana próxima no tenemos por Pascuas clase, pero la semana siguiente sí. Y
puede ser que sea presencial. Y acuérdense, independientemente de donde se hayan anotado, que la sede es Espegacini, pasaje Espegacini 450, en el horario que damos clases, de 18 a 19:30. Y si vamos a hacer presencial, traten de ir, por respeto a mí y por respeto a ustedes mismos. Aprovechen. Bueno. Así que, bueno, nada. Si no es presencial, bueno, nos veremos virtual. Cualquier cosa nos lo confirma bien a ustedes. Sí, les enviaré un mail. Un mail ahí a través de la plataforma. Bueno. Y, bueno, nada, que estén Gracias. bien.